Un inmenso abrazo para todos ustedes, para todas las personas que están conectadas con nosotros, esperando un encuentro con gran cariño, un encuentro con gran deseo de seguir aprendiendo. Hoy tenemos un invitado bastante especial, un hombre que le ha dedicado toda su vida al estudio, a la investigación, a la ciencia. Él es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, es especialista en cirugía pediátrica, especialista en estomatología, doctor en microcirugía. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene, además de los títulos universitarios conocidos y tradicionales, los posgrados, doctorados en conocimiento y en ciencia. Esto lo hace un hombre que tiene una gran experiencia y que tiene un gran conocimiento en el área médica. Y qué importante y qué maravilloso saber que es un hombre que también está conectado con el mundo espiritual. Le doy la bienvenida al doctor Salvador Alonso. Doctor Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí y por todo el esfuerzo que ha hecho, porque sé que le tocó correr por un lado para otro, pero aquí está honrando ese compromiso que tenemos con una gran comunidad. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Me siento muy honrado a estar con todos vosotros y bueno, espero poder responder adecuadamente a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes. Un placer para mí estar aquí y compartir este tiempo con vosotros. Gracias, doctor Salvador. Yo le hago esta primera pregunta para ir entrando poco a poco en el tema. Mm, Cuando yo mire su currículum, mm. yo decía, es que no le cabe un título más. O sea, le ha dedicado toda su vida a la academia, a la ciencia, a la investigación. ¿Cómo llega un hombre que tiene tanta información encima del mundo académico a entender, a comprender o qué lo acerca a algo como son la expansión de la conciencia, la terapia del alma, la terapia regresiva, vidas pasadas, como querramos llamarlo? ¿Qué hace que usted logre conectarse con esto? Porque muchas veces tanto conocimiento, en lugar de acercar, aleja a la persona de la posibilidad de entender que hay algo más que todavía la ciencia no ha definido. Bueno, a ver, a veces no es fácil de comprender, pero yo voy a intentar explicarlo de una forma sencilla. Hay científicos que consideran que la ciencia es una especie de diosa que excluye todo lo demás. Es decir, todo lo que no se salga del paradigma científico no existe. Sin embargo, yo trabajo todos los días con la ciencia. Yo soy estomatólogo, hago implantología, cirugía oral y todos los días trabajo con el método científico. Pero soy consciente de que el método científico no es capaz de explicar todo. No es capaz de abarcar todo. O sea, tiene deficiencias. No es ninguna diosa. Es un método adecuado para adquirir conocimiento y consolidar ese conocimiento. Pero no es en sí mismo, la ciencia no es algo omniabarcante. Hay muchos aspectos que la ciencia no puede entender. Lo mismo que a lo mejor, pues no sé, hace 300 años la electricidad no se podría entender y alguien que la conociera pensaría que era mágico. Hoy día la electricidad está en todo. Y de la electricidad ha habido un montón de lo que se llaman fenómenos emergentes, como es la informática, como son la aviación. Hoy día no entendemos el mundo sin electricidad, pero hace 300 años la electricidad no existía. Bueno, pues hay muchos aspectos de la realidad, y hablo de la realidad con mayúscula, que la ciencia no puede acceder porque no tiene la metodología, ni tiene todavía, a ver, explicar el alma, por ejemplo, es algo que es muy difícil porque el alma no tiene, es una energía, es algo que es muy difícil de poder cuantificar desde el método científico. Pero yo siempre fui una persona que, basándome en el método científico, tuve una apertura de mente. O sea, me di cuenta de que había realidades que no podíamos entender. Y la conciencia es una de ellas. La conciencia es el gran enigma del ser humano. Es decir, el ser humano ha sido dotado de conciencia, no sabemos muy bien todavía todos sus mecanismos y, de hecho, desde el punto de vista científico se considera que la conciencia es el gran enigma, es decir, es algo de lo que todavía no sabemos nada. Sin embargo, todos somos conscientes de que tenemos conciencia. Entonces, el hecho de que no podamos explicar la conciencia, a pesar de que hay miles y miles de investigaciones que se están llevando a cabo, sobre todo desde el área de la neurociencia, para explicar la conciencia, el hecho de que no seamos capaces de explicarla no significa negarla.
Entonces yo, bueno, pues siempre he tenido una mente abierta a esas realidades que yo no puedo entender o que la ciencia no puede comprender, pero que están ahí. Y si personas, digamos, que considero válidas, que considero leales, que considero serias, tienen experiencias que no se pueden explicar, no quiere decir que estén mintiendo, quiere decir simplemente que no tenemos los argumentos científicos para explicarlo. Pero precisamente hay que abrir la mente para poder aumentar el conocimiento. Y la expansión de la conciencia es un método que ya lleva cientos de años empleándose por muchas culturas bajo diversos nombres y que es capaz de acceder a rincones que la neurociencia por sí misma no puede acceder, ¿no? Y uno de ellos es la terapia regresiva. Entonces, hay que tener una mentalidad abierta para saber que el hecho de que no tengamos comprensión científica de ciertos aspectos no presupone que los debamos despreciar o que los debamos de dejar de conocer. Doctor Salvador, ¿recuerda ese primer contacto cuando de pronto alguien le comenta o usted lee un libro o de pronto atendiendo a un paciente que le cuenta experiencias que usted dice, aquí hay algo más? ¿O vive algún tipo de situación en un hospital, en un centro de salud y empieza a ver fenómenos que le pueden empezar como a inducir a pensar que hay algo más además del cuerpo? En mi caso, a ver, fundamentalmente hay varios modos de acceder a lo que se llama un despertar de la conciencia, ¿no? Uno de ellos es, pues de repente, a través de un gran sufrimiento, a través de una pérdida, a través, digamos, de una situación realmente convulsa en tu vida, te das cuenta de que hay algo más, te das cuenta de que hay una percepción de ti mismo que está mucho más allá de la mente. En mi caso no fue así. En mi caso fue el despertar se produjo a raíz de leer un libro de Eckhart Tolle, que para mí es un maestro, ¿no? Un libro que se titula, bueno, pues El poder de la hora, que mucha gente lo conocerá, Bellísimo. y sobre todo un libro que a mí me impactó, que es Un mundo nuevo ahora. Ese libro para mí supuso, y lo leí, empecé a leerlo hace casi más de 15 años, supuso un despertar. Yo en ese momento yo hasta ese momento estaba imbuido pues, en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo físico. Es decir, no era consciente de que tenía conciencia. Y a raíz de leer ese libro me di cuenta de que había una propiedad superior que es la conciencia de uno mismo. Y hay una frase de ese libro que me gusta mucho y que siempre la cito, haciendo honor al maestro que es Eckhart Tolle, que es: la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. O sea, cuando te das cuenta de que eres algo más que el pensador y que el pensamiento es una herramienta mental muy útil, pero no eres tú. Cuando te das cuenta de que tú no eres tu pensamiento y que eres capaz de observar ese pensamiento, eso es una toma de conciencia de que tienes conciencia. Entonces, a partir de ahí empecé a interesarme por el tema de la conciencia y empecé a leer libros. Lo que pasa es que, bueno, pues es difícil porque hay mucha literatura y no sabes cuál es buena, cuál. Entonces, bueno, a base de leer y de releer y de estudiar y de ver artículos, empecé a imbuirme más en el mundo de la conciencia. Y para mí ha habido dos hechos que fueron decisivos, ¿no? Uno de ellos fue hacer una formación en terapia transpersonal. La terapia transpersonal digamos, la última frontera de la psicología, que es una psicología con alma. Es una psicología donde considera que somos una conciencia que es capaz de observar la mente, las emociones y el cuerpo como un todo, pero independiente de esa conciencia, ¿no? Y a través de esa formación todavía andé más en la percepción de mí mismo y en la percepción de lo que se llama la atención plena, el observador, ¿no? Después también fue decisivo para mí leer los libros de Brian Weiss, que todo el mundo lo conocerá. Claro, Brian Weiss es un maestro indiscutible, o sea, un profesor catedrático de psiquiatría, jefe de servicio de Monte Sinaí, que tiene, a través de una psicoterapia que hace a una paciente, pues tiene una percepción de que hay, bueno, de que esa paciente relata cosas que no corresponden a esta vida, ¿no?
Entonces, a través de esa lectura me interesé por la terapia regresiva y, bueno, pues a través de una serie de lecturas bueno, ya sabes que a veces, como dice el refrán, el maestro llega cuando el discípulo está preparado, ¿no? Cuando estamos Entonces, yo en ese listos, momento sí. tuve una apertura de mente hacia la terapia regresiva y a través de ahí contacté con el Instituto Blasco y a través de Nacho Blasco, que ha sido mi maestro y mi mentor, y me formé, junto con otros compañeros médicos y psicólogos, en el análisis de la conciencia. Y eso fue para mí todavía un escalón de ampliar no solamente los conocimientos teóricos, sino también vivenciales de lo que es la hipnosis regresiva o la terapia regresiva, ¿no? A mí en concreto la palabra regresivo Sí, no sintoniza conmigo porque parece sí. que es como ir a un pasado. Y realmente uno no va a ningún pasado, uno va al interior de uno mismo. Es decir, cuando tú accedes a través de un análisis de la conciencia, lo que estás es accediendo a tu fondo de conciencia local que está conectada con la conciencia no local. Pero en este caso, para no complicar las cosas, accedes a unas memorias que están profundamente insertadas en tu subconsciente. Y a través de esas memorias, el subconsciente permite, a través del análisis, permite que se exprese todo ese acúmulo, todo ese conjunto de memorias que están ahí y que no han sido accesibles a la conciencia ordinaria, ¿no? Entonces, es una expansión de conciencia a través de la cual puedes acceder a aspectos que están dentro de ti y que no sabes que tienes. Doctor Salvador, yo me imagino que como investigador, como un Mm, hombre que indudablemente la ciencia ha enseñado que hay que tratar de verificar si mm. algo funciona, usted ha verificado en su vida cómo funciona esta terapia, bueno, usted lo llama terapia del alma, que me gusta Sí. esa definición, porque pues, vamos entendiendo que en el alma hay mucha información que no conocemos y que hay que traerla, Mm. pero cuando se trata de verificar, cuando uno dice, yo quiero experimentar esto para Mm. empezar a comprenderlo y asimilarlo, ¿cómo fue su experiencia? Pues vamos a ver, cuando haces la formación de analista de conciencia, tú tienes que ser analista y analizado. Es decir, la única forma, Claro. claro, entonces, cuando te hacen un compañero o un profesor o alguien formado, te hace un análisis de la conciencia y te das cuenta que tienes una experiencia de- que no puedes explicar, que es inefable, que de repente surgen en ti cosas que no sabías que tenías. Experiencias, yo he tenido experiencias pues, que pueden calificarse de vidas pasadas. Además, para mí el que se crea o no en la reencarnación es irrelevante. Es decir, eso, el creer en una reencarnación o no, una creencia. Y las creencias no tienen para mí muchísima validez. Lo importante es la experiencia que uno tiene. Entonces, si tú tienes una experiencia en la que aflora una trama en la que tú te ves en otra época, desarrollando un papel que nunca imaginaste, que nunca pensaste que pudiera estar ahí y que además tiene una correspondencia absolutamente lógica con el motivo por el que entras a esa experiencia, porque el análisis de la conciencia entras a través de una emoción, es decir, algo que te perturba, algo que quieres trabajar, algo, llamémosle algo que tu alma te pide que aflores, que estudies, que desarrolles, ¿no? Entonces, la gran potencia del análisis es que, y la gran diferencia con la hipnosis, es que tú entras siempre desde el punto de partida de una emoción. Y cuando te das cuenta que la experiencia que revives o que experimentas tiene una congruencia absoluta con esa emoción, y que además te sorprende, porque a mí me ha sorprendido lo que ha surgido Claro. en un análisis, yo me doy cuenta de que eso no está inventado, de que es algo que surge y que es congruente. Entonces, no sé cómo explicarte, muchas veces hay una experiencia de ti en la que sabes que eso no lo has inventado, no ha surgido por casualidad, sino que emana de un sitio que no entiendes muy bien de dónde procede, pero que la experiencia es real. Y si esa experiencia es real para mí, ya es real, porque es real Claro. para mí, ¿no? Entonces yo he tenido experiencias pues, que pueden
pueden asimilarse a experiencias de vida pasada. He tenido experiencias de recuerdos de la infancia que tenía totalmente olvidados. Y he tenido también alguna experiencia que podríamos considerar inefable. O sea, alguna Inexplicable. experiencia que podría calificarse de tipo como espiritual. Experiencia donde no hay un tiempo, no hay un espacio, no hay un lugar. Es una experiencia para la que no tienes palabras, ¿no? Porque hay cosas que no puedes describir con palabras fácilmente. Puedes sentir, pero luego te cuesta mucho darle una forma de imagen o de palabra, no una forma lógica, ¿no? Pero la experiencia la he Sí. vivido, ¿no? Y para No, mí eso, me encantan sus palabras, doctor Salvador, cuando dice, aquí no se trata de creer o no creer, si yo creo o no creo, vívalo, porque viva, es una de las cosas que siempre, por lo menos en este canal, que es una comunidad que es con una apertura enorme a conocer estos temas y que están siempre deseosos de querer conocer, pero siempre conversamos de un tema que es creo que es muy importante y se lo voy a compartir para darle el contexto a lo que quiero o me gustaría que conversáramos, doctor Salvador. sí, Cuando se está viviendo ese momento de expansión de conciencia, se viven esos momentos que el alma necesita que uno conozca para sanar precisamente eso que lo llevó. así Sin es. embargo, en esos momentos de experiencia o de esa vivencia que se hace de manera consciente, que es lo que tengo entendido, que somos conscientes de lo que está pasando, también empezamos a darnos cuenta que en el transcurso de esas experiencias anteriores, por llamarlo en ese término, hemos sido eso que hoy tanto hemos criticado. Es decir, en esta vida uno diría, el doctor Salvador, no, usted es médico, se dedica a salvar vidas, no a asesinar a nadie. Sin embargo, en vidas pasadas es probable que nos hayamos encontrado con que eso que nosotros jamás hemos hecho en esta encarnación, sí lo hemos hecho antes. Pues sí, es curioso porque a ver, para que lo podamos entender un poquito mejor, la expansión de la conciencia supone que durante el análisis de la conciencia personal se expande de forma que puedes percibir simultáneamente eh, algo que procede del subconsciente y que además aflora sin que tú tengas ningún control sobre ello. Y por eso la parte consciente que lo recibe muchas veces se sorprende, porque ni lo has imaginado, ni lo has pretendido, ni lo has querido, simplemente aflora la parte subconsciente. Entonces, el subconsciente es como si aflora aquello que tiene que liberar, una memorias activas. Las memorias activas son memorias que tienen energía, son memorias que están internas, que no son accesibles fácilmente al consciente, pero es como tener una especie de olla a presión que libera vapor, ¿no? Y la parte consciente recibe esa información y la transmite al analista, que es la persona que te está guiando. Porque el analista no induce nada. O sea, nosotros como analistas nunca inducimos, nunca hacemos sugestiones, nunca decimos, ahora quiero que pienses en esto, en lo otro. Nunca. Simplemente la experiencia brota del subconsciente del paciente. Y lo único que nosotros hacemos es guiarla para que la persona adquiera sus propias comprensiones, ¿no? Entonces, en ese fenómeno de la expansión, tú mismo te sorprendes porque tu parte consciente no es capaz de entender por qué aflora algo, un sentimiento, una emoción que no sabes de dónde procede, pero que es real porque tú la sientes en el cuerpo. Y a través de tu parte consciente le das, porque muchas veces lo que afloran son imágenes, sonidos, tramas, y la parte consciente lo que hace es le da una forma lógica y la transmite al analista, ¿no? Entonces, hay como una especie de, yo siempre digo que en el análisis la parte consciente e inconsciente se dan la mano y colaboran entre sí para la liberación de esas memorias activas, ¿no? Que en el fondo son memorias que están atrapadas en la parte atemporal del alma. Y esa parte atemporal necesita ser liberada para ser comprendida, integrada y dejada ir, ¿no? Porque muchas veces nuestras emociones nos alteran porque no somos capaces de entender su origen y porque no sabemos cómo liberarlas. Entonces, hacer una liberación de esas emociones es muy sanador, es muy sanador para nuestro bienestar psicoemocional. Doctor Salvador, en medio de tantos acompañamientos que usted ha hecho,
Mm, en esta terapia del alma, casos que usted recuerde mm. que en ese momento donde la persona está reviviendo, también va entendiendo el por qué algo que lo ha atormentado, por colocarlo en un término que lo Mm. comprendamos en todas partes, que lo ha hecho sufrir, empieza a tener respuesta. Y a través de esa respuesta empieza, o por qué no decirlo, también a generar una sanación inmediata o espontánea en algunos casos, y en otras pues requerirá un proceso mayor. Bueno, yo, por ejemplo, es muy normal cuando haces un análisis de la conciencia y tienes, por ejemplo, hay muchas experiencias. Vamos a poner una experiencia de vida pasada. Una experiencia donde tú te ves a ti mismo como, yo qué sé, imagínate, un sacerdote de la Edad Media que es expulsado de un monasterio, vamos a suponer, y tienes esa experiencia. Y tú la vives con una intensidad tal que tú estás metido en ese personaje, ¿no? Y que tú, por ejemplo, en esa situación eres una víctima de una situación que se ha creado alrededor tuyo, por ejemplo, pues una acusación de la Inquisición, vamos a poner. Sí. Bien, entonces tú revives toda esa experiencia como víctima. Pero es que en otras tú revives la experiencia como victimario, es decir, Claro. como alguien que realmente ha hecho daño a terceros. Ha hecho daño a terceros en esa experiencia de vida. Entonces, en esa experiencia tú te ves con un bajo nivel de conciencia, con una situación que ahora mismo desde nuestro nivel actual de conciencia sería difícil de explicar, pero aflora, aflora, y una vez que tú afloras esa experiencia, llevas a cabo todo el proceso terapéutico y al final ejerces algo que es esencial en el análisis, que es, primero, comprender cómo esa emoción que estaba atrapada, qué te hace hacer y qué te impide hacer en tu vida actual. Es decir, la relación entre esa emoción activa y la emoción actual que te perturba. Y segundo, ejerces el perdón. El perdón hacia los demás por si hiciste daño y el perdón hacia ti mismo. Entonces, eso tiene un efecto liberador tremendo. Y ese perdón no lo... a ver, el analista te guía, pero si no lo quieres ejercer, no lo ejerces. No hay ningún tipo de coacción. Es decir, hay algo en ti que surge dentro de esa experiencia y que te lleva a, por ejemplo, a perdonar, a comprender el nivel de conciencia de las personas con las que te has relacionado en esa experiencia y de esa forma liberas toda esa especie de estructura inconsciente que estaba como muy alterada. Yo siempre digo, yo pongo un ejemplo que es como cuando tú accedes a tu subconsciente, hay una madeja liada de cosas que no entiendes que están como Sí. entrelazadas en ti. Y el análisis lo que ayuda es a ir sacando el hilo, tirando del hilo y deshaciendo la madeja. De forma que después se produce una reorganización de ese subconsciente, o al menos de esa parte del subconsciente, que queda ordenada, organizada y liberada, ¿no? Luego, por ejemplo, hay muchísimas experiencias de la vida presente que yo como analista he observado, por ejemplo, en personas. Yo recuerdo un caso de una persona que estaba atendiendo a su madre ya pues que tiene un déficit cognitivo y pues unas veces la atiende ella, otras veces la atiende la atendía su hermana. Y yo cuando me habló bueno, era una persona que atendía a su madre de mala gana, lo hacía porque sentía que, bueno, pues que tenía que hacerlo, pero sin amor, digamos, hacia su madre, Sí, ¿no? porque le tocaba hacerlo. Exactamente, porque le tocaba, porque era su turno, eran tres Sí. hermanos, un hermano y dos hermanas, y cuando ella, pues ella lo hacía lo mejor que sabía, pero no veía yo que hubiera, digamos, como un amor hacia esa madre, ¿no? El caso es que, bueno, entra en la experiencia y revive un cuadro de abuso sexual que padeció siendo niña con 3 años y que lo tenía totalmente olvidado, por parte de bueno, pues del hijo de la portera del edificio. Es decir, Ok. no fue una violación, fue algo, digamos, como unos tocamientos, un abuso Sí. sexual realizado a un niño que en ese momento ni siquiera es consciente de su sexualidad. Entonces, la hermana lo contó en la familia y ambas hermanas sufrieron un castigo tremendo por parte de los padres.
dijeron que habían perdido su inocencia, que habían perdido tal, que no tenían ya derecho. Entonces, realmente lo curioso del asunto fue que para estas dos hermanas, el momento más traumático de la experiencia no fue cuando hubo ese episodio de abuso, sino el castigo que sufrieron por parte de los padres, que fue un castigo físico y sobre todo psicológico, ¿no? Entonces, el momento más traumático de la experiencia fue un castigo inmerecido, o sea, llamémosle una humillación. O sea, para ellas la humillación mayor fue lo que ocurrió con sus padres, ¿no? Y eso creó una especie de odio inconsciente de ella hacia sus padres y sobre todo hacia su madre, porque el padre ejecutó el castigo pues en base de unos azotes y tal, pero la que azuzaba la cuestión fue la madre, ¿no? Bueno, pues esta persona consiguió liberar esa emoción, consiguió aflorarla, consiguió revivirla, una emoción atrapada de esta vida presente, y consiguió ejercer el perdón hacia su madre. Y unos días después la llamé por teléfono y le dije, bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal fue la...? Y dijo, bueno, la relación con mi madre ha cambiado al 100%. O sea, no entendía por qué yo venía a atender a mi madre de una forma... Me estaba incómoda, estaba deseando que me acabara mi turno para marchar. O sea, nunca tuve una buena relación con mi madre y no sabía por qué. Porque ella había totalmente enterrado en el subconsciente esa experiencia, ¿no? La experiencia de ese castigo, ¿no? Y entonces, a partir de esta experiencia, la relación con su madre cambió 180 grados. Es decir, ahora mismo ella atiende a su madre con cariño, la perdonó, la relación con su madre, y por un efecto que podríamos denominar cuántico, su madre, también dentro de que tiene un trastorno cognitivo, es como si viera a esa hija con una dulzura que no tenía antes, ¿no? O sea, hay un efecto cuántico que no sabemos explicar. Entonces, nosotros como analistas vemos que esto se produce, aunque no sepamos muy bien el mecanismo, ¿no? Entonces, para conocer mejor este mecanismo, estamos diseñando un estudio prospectivo multicéntrico que se está desarrollando, ha empezado en España, pero que esperamos que se pueda expandir. De momento estamos participando unos 20 analistas de la conciencia y lo que estamos haciendo es, estamos recogiendo todos los análisis de conciencia que hacemos con unos cuestionarios validados desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista psicológico para que la ciencia, o sea, para darle una validez científica. Es decir, uno lee un libro de José Luis Cabuli, por ejemplo, y bueno, uno entiende el gran beneficio que hace Cabuli como terapeuta de vidas pasadas a sus pacientes o las experiencias que relata, lo maravillosas que son. Pero no hay un estudio de decenas, de cientos de casos. Nosotros queremos reunir unos 1000 casos en el transcurso de un año para validar la validez, o sea, para poder validar la posible validez científica del análisis de la conciencia como una verdadera terapia del alma, ¿no? Y para eso vamos a hacer un estudio donde haya una base estadística muy potente donde recogemos todas esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, si estáis interesados en que os dé más detalles sobre el trabajo, os explico un poco más, sino que sepáis simplemente que estamos haciendo ese trabajo. Doctor Salvador, no, y a eso le dedicaremos un encuentro con todo para Vale, conocer todos los detalles, pero muy bien. aquí hay algo que llega que me alegra mucho. La verdad, se lo digo como ser humano, como persona que hace parte de una comunidad que está abierta a aprender. Me alegra mucho esa apertura del mundo médico, porque si yo le preguntara cómo ha cambiado la percepción del doctor Salvador en relación a cuando antes tenía un paciente, antes de, ahora, cómo lo mira, cómo lo ve, cómo lo trata. Tal vez ahora se puede llegar, y estoy siendo pues atrevido con mi comentario en medio de mi ignorancia en relación al tema, que uno pueda decir, esto no es, esta situación que está viviendo no es del cuerpo, es del alma, porque ahora hay una nueva opción, producto de un nuevo descubrimiento y con la investigación que ustedes están haciendo, porque a veces hay personas que dicen, yo necesito verificar, bueno, ustedes están haciendo ese proceso científico, pedagógico, ese método científico para llegar un día a demostrar que indudablemente nosotros somos más que un cuerpo y que no todos los tratamientos son pastillas o medicamentos, sino que puede provenir de otra área
nuestra, de otro componente nuestro que es el alma. Bueno, yo puedo decir como médico que prácticamente ahora ya, yo creo que entre el 70 y el 80%, por no decir más, de las enfermedades de nuestra sociedad actual, incluyendo varios tipos de cáncer, tienen un origen psicosomático. Es decir, muchísimas de las enfermedades que padecemos o que padece nuestra sociedad tienen una base emocional. No quiere decir que la única causa sea la emoción, también hay factores genéticos, factores Sí, ambientales. El problema es que la emoción o las emociones atrapadas o el estrés inciden sobre nuestro sistema inmunológico. A ver, todos estamos desarrollando cánceres porque todas nuestras células se están replicando continuamente. Y es normal que haya errores en ese proceso de replicación. Por ejemplo, nosotros, todas las células de nuestro tubo digestivo, desde la boca hasta el recto, se cambian cada 3 días. Es decir, hay un recambio celular muy potente en millones y millones y millones de células cada día. Es normal que en ese proceso haya errores y que haya células que se salgan de los parámetros normales del recambio celular y que se vuelvan autónomas y desarrollen cánceres. Pero hay un sistema inmunológico que no solamente nos defiende de lo que viene de fuera, es decir, de virus, bacterias, hongos, etcétera, sino que también está al acecho de cualquier anomalía en los procesos de reproducción celular. Cuando hay estrés, cuando hay emociones autoagresivas, emociones de ira, de rabia, de miedo, que son, a ver, incluso, vamos a ver, una misma envidia profunda hace daño más que a la persona envidiada, al envidioso. Pues la ira ocurre lo mismo. Es decir, eso genera una especie de alteración del sistema inmunológico que hace que el sistema inmunológico sea incapaz de detectar esos focos de cáncer que están surgiendo. Y por eso ahora hay una ciencia que se llama Bueno, realmente hay una nueva especialidad médica que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, porque la ciencia médica se ha dado cuenta de que hay psico, es decir, la parte mental, psicoemocional, sí. inmuno, la parte inmunológica que está muy relacionada, endocrino y endocrinología. Es decir, hay una conexión entre mente y cuerpo prácticamente instantánea y automática. Y tenemos que conocer todos los pasos para poder ir al origen de la enfermedad, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el análisis de la conciencia es que va al origen del conflicto. Es decir, no es un tratamiento o no es una terapia o no es algo, pues no sé, tienes un dolor y te dan un analgésico para calmar el dolor, pero no vas al origen del dolor. En este caso, desde el punto de vista psicoemocional, cuando tú tomas un psicotropo o tomas un ansiolítico, estás tratando un síntoma, pero no estás yendo al origen del problema. En cambio, el análisis de la conciencia va al origen porque va a la emoción original que desencadena la alteración. Por tanto, es un tratamiento que se denomina etiológico, es decir, va al origen del problema, ¿no? Y ahora la misma ciencia se está dando cuenta que los tratamientos sintomáticos lo único que hacen es aliviar, pero no curan porque no van al origen del problema, ¿no? Entonces, hay también otra rama de la oncología que se llama la oncología bioconductual, que demuestra que en función de la personalidad de las personas, uno Ajá. tiene tendencia a desarrollar un tipo de cáncer u otro. Y entonces se están haciendo estudios para ver qué tipo de personalidad, es decir, la personalidad es la forma con la que nos enfrentamos al mundo, Claro, ¿no? La forma, como nosotros definimos el suceso que se me va presentando. Para algunos algo no pasa nada, eh, para otros es el fin del mundo. exactamente, pues la personalidad define cómo encajas ese problema. O sea, la cuestión es que no vemos las cosas como son, sino como Como somos. somos, claro. Cada uno Sí, la ve según las gafas que lleva puestas. Es decir, y si uno tiene una personalidad irascible, cualquier cosa la vas a ver con agresividad, porque tú tienes en ti mismo la irascibilidad, es decir, la capacidad de respuesta. Entonces, esa oncología bioconductual está dándose cuenta de que hay muchos tipos de cáncer que están relacionados con la personalidad del individuo. Entonces, todo esto supone apertura
porque hasta ahora el cáncer se consideraba que era de origen externo, pues que si el tabaco, que si los químicos, que si el alcohol, que si una serie de cosas, y también, bueno, pues una base genética. Bien, no estamos diciendo que eso no sea así, no estamos diciendo que el cáncer, el tabaco no genere un cáncer de pulmón, Claro. está claro, hay una relación causa-efecto, pero está mediada también por el sistema inmunológico, porque hay fumadores que a pesar de llevar 50 años fumando no desarrollan cánceres y otros con 15 años lo desarrollan. Quiere decir que uno de los factores es la parte psicoemocional. Y esa es una parte que tenemos que ser muy conscientes de que está en el origen de muchas enfermedades. ¿Eh? Entonces tenemos que tener una apertura a que Sí. sí, los químicos, el estilo de vida, pero también la personalidad. Y muchas personas creen que su personalidad es inamovible. Es decir, que una vez que eres así, pues dices, yo soy así, yo soy agresivo, o yo soy tímido, o yo Sí. soy pues muy encerrado en mí mismo, y que eso no se puede cambiar. Y eso no es así. La personalidad es algo que se ha ido creando a lo largo de nuestra vida, pero podemos modificarla si somos conscientes de ella. Entonces, la conciencia de uno mismo es la base de toda la Sí. curación, porque la conciencia es una propiedad superior que está ligada al alma, ligada a nuestra parte espiritual, y es aquello que realmente puede ver, puede sentir y puede modificar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, pero solo Much- si eres consciente. Muchas veces, doctor Salvador, la misma enfermedad se vuelve un aliado y un amigo para podernos hacer reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar. Y ¿Cómo no? yo retomo un poco sus palabras hace un momento atrás para, por favor, corríjame si estoy equivocado, la interpretación que yo voy a hacer. Cuando usted colocaba el ejemplo de la señora que no sabía por qué, en lugar de sentirse privilegiada de poder cuidar a mamá, que fue quien nos da la vida a todos nosotros, a las mamás nuestras, pues sentía incomodidad. Esa incomodidad al momento de estar en un acompañamiento suyo como terapia del alma logra reconocer que hay un trauma que viene producto de la interpretación de un niño, porque estamos hablando de una personita de 3 años, lo interpreta de cierta manera, genera una emoción, esa emoción me genera una enfermedad, porque diría yo que al momento de decir uno, pero yo no puedo ser así, pero yo debería ser diferente, hay una confrontación interna donde me está diciendo yo debería querer, pero no quiero, pero yo no entiendo por qué. Eso genera una alteración en el cuerpo produciendo una enfermedad. Claro. Lo que quiero decir es, sin darnos cuenta, por eso la terapia del alma, que es algo muy lindo como usted lo define, terapia liberadora, que me encanta como usted lo define, terapia liberadora, cuando logramos eliminar la causa, la enfermedad también empieza a irse, porque Claro, sin darme cuenta yo he sido el creador inconsciente de eso que claro. estoy viviendo. Claro, esta persona tenía una emoción negativa inconsciente frente a su madre. Eso le generaba un conflicto. El conflicto es, yo debo de querer a mi madre, pero hay algo en mí que no me permite querer a mi madre. Eso. O sea, Y claro, entonces, por un lado, hay una mala relación con la madre, un odio inconsciente que a la vez te genera culpa. Entonces, eso. es un círculo vicioso. Es decir, tú tienes un odio inconsciente a tu madre y conscientemente no lo quieres tener porque sabes que tu madre te cuidó, te educó, te tal, pero no sabes el origen. Y una vez que reconoces el origen porque has conseguido aflorar un recuerdo que estaba profundamente enterrado en el subconsciente, lo liberas. Y encaja, o sea, a ver, encaja perfectamente que esta persona tenía una mala relación con su madre y una sensación de culpa por tener esa mala relación con un hecho del que ella no recordaba, que fue un, entre comillas, maltrato infantil, una humillación que Sí. ella y su hermana sufrieron en la infancia por culpa de un hecho bueno, pues que la familia, lógicamente, bueno, un hecho doloroso, pero que todavía la reacción de la familia lo empeoró, ¿no? Entonces, ella se sanó a sí misma porque ya se liberó de la culpa, perdonó a su madre, liberó todas llamémosle, todas sus emociones negativas inconscientes y ha mejorado su relación con su madre, con lo cual ahora mismo ella hace lo mismo que hacía, pero lo que ha cambiado es el cómo. Ella atiende a su madre ahora con amor, la atiende con
gratitud, porque Claro. ya no hay ya una herida abierta. Esa herida se sanó. Sí, Claro, entonces por eso es muy importante, la ventaja, la gran ventaja del análisis es que va al origen del problema. O sea, no trata un síntoma, no claro. trata, bueno, pues yo estoy incómoda con mi madre, vale, me tomo una pastilla para estar más tranquila, pero eso es ahora durante 6 horas, al día siguiente vuelve a repetirse. No, esto va al origen. Y una vez que va al origen y digamos, esa madeja se desenreda, queda desenredada para siempre. Entonces, es la Doctor gran ventaja. Salvador, yo no conozco todavía, y lo digo de forma respetuosa y amorosa para toda la comunidad, y por Mm, supuesto me incluyo yo sí, en cabeza lo que voy a decir. Todos tenemos algo que sanar. todos. Todos, porque cuando nosotros miramos tenemos a veces mala relación con la pareja y es una, otra y tenemos mala relación o algo no fluye o algo no es como yo quisiera, como lo deseara, tengo cualquier tipo de inconvenientes, o sea, no sé amar, desconfío de todo el mundo, tengo un dolor que no entiendo cuál es el origen, pero me acompaña siempre y el médico me ha mirado y me ha revisado y usted no tiene nada como la fibromialgia, que usted dice me duele todo y no sé dónde ni por qué. Y ahí, cuando ustedes empiezan a hacer ese acompañamiento y empiezan a descubrir que la respuesta está en el alma, ¿no? Mm. Que la respuesta está ya más, el cuerpo simplemente manifiesta y manifiesta lo que la mente calla o lo que la mente no nos ha querido permitir. En esa terapia empieza a aflorar esa sanación porque logramos comprender que también ahí hay un propósito de amor. Yo siento también, doctor Salvador, que en medio del dolor también hay un propósito de amor. Por supuesto, la vida nos provee de las circunstancias que necesitamos para superar aquello que tenemos que superar. O sea que el propósito del amor, el propósito de la comprensión al que tú te refieres, que has Sí, referido ahora mismo, es esencial. A ver, imagínate, vamos a poner el caso de que la reencarnación existe. Muy bien. A sí, ver, si la reencarnación existe, para llegar a donde estamos ahora, hemos tenido que pasar por miles de experiencias sí, de vida donde hemos sido humillados, maltratados, asesinados. Y además hemos sido asesinos, maltratadores, sí. etcétera. Hemos Todo sido eso, todo. todo, hemos sido de todo, porque imagínate, Claro, es un hombre de hace 70.000 años, un Homo sapiens que es cazador-recolector y que lo único que busca es la supervivencia, ¿no? O sí, imagínate, pues, una persona que ha vivido una experiencia, pues, en la Edad Media o en el siglo XII. O sea, bien, eso partiendo de si la reencarnación existe o no, que yo no la discuto. Es decir, es un tema que realmente a mí no me importa demasiado. Pero a lo largo de la propia vida, a lo largo de la propia vida, a ver, la conciencia de uno mismo está presente aunque no tenga uno todavía desarrollado la parte cerebral o intelectual. Tú imagínate que tú, cuando te gestaste como ser, cuando se inició el embarazo y eras un embrión, tú no fuiste deseado, por ejemplo. O luego lo fuiste, pero inicialmente, pues tu madre, cuando recibió la noticia de que estaba embarazada de ti, pues pensó que no era el momento, que tenía dificultades económicas, que a lo mejor no estaba bien con su pareja o que era una madre soltera, vamos a suponer. Hablo de una época donde eso era importante. Ahora no es sí, importante, pero en aquella época pues lo era. sí lo Muy bien. era. Sí, Todo eso genera un malestar en la mamá, que el niño, el feto, el embrión, está conectado energética y emocionalmente con su madre porque no es un ser independiente, es un ser que vive en el seno de su madre y que recibe todas las influencias hormonales, psicológicas, vibratorias y emocionales. Entonces, eso genera una herida en el alma de ese embrión. Luego, a lo mejor, el miedo. Todos los miedos que sufre una madre, así vendrá bien, no vendrá bien, el parto será normal, tendré algún problema, se morirá, no se morirá, todo eso se transmite inmediatamente y de forma automática y sí, directa a ese ser que está desarrollándose dentro. Después, el trauma del nacimiento. Quieras o no, en el nacimiento hay un trauma y eso ya los cierto. psicólogos lo están abordando como algo, vamos, totalmente claro. Es decir, tienes que pasar por una especie de asfixia, por un canal de parto, por una situación dura, por a veces 6 o 7 o 8 horas de trabajo de parto para nacer. Luego naces y te encuentras en un mundo que es frío,
donde hay gravedad, donde tienes hambre, donde lo único que tienes son necesidades que cumplir. Y para encima, todo ser nace con una necesidad de pertenencia, una necesidad de sentirse acogido, de sentirse arropado, de sentir que importa y una necesidad de permanencia. Y durante la infancia hay muchísimos aspectos que no son felices para una persona. Pues porque tus padres, yo qué sé, tú imagínate que tu padre quería una niña y tú naciste niño. Cierto, Bien, sí. inconscientemente ya, aunque te quiera, aunque luego te quiera muchísimo, hay algo que en su conciencia y en tu conciencia percibes. Porque la conciencia tiene una percepción mucho más allá de lo que es la percepción intelectual. O sea, en la conciencia hay un saber que es difícil de explicar y que todavía no entendemos cómo, pero que es real. Entonces, bueno, a lo largo, ya no hablo de unas vidas pasadas, que me da igual que la gente crea o no en ellas, eso es una cuestión, vuelvo a decir, de creencias. Claro. Es que la propia vida, desde que fuiste concebido hasta el momento actual, has pasado por un montón de situaciones en las que primero había una indefensión absoluta, por eso están muy descritas ahora las heridas de la infancia, hay las 5 Sí. heridas fundamentales, la herida del abandono, la herida de De la la humillación, traición, la herida humillación, del rechazo, injusticia. la herida de la traición, y todos hemos Sí. sufrido de una forma o de otra, incluso en la infancia más feliz, algún tipo de heridas de un padre, de una madre, de un hermano, de un compañero de colegio, del bullying, de muchas cosas. Cuando todavía no teníamos capacidad para asumir, porque no teníamos desarrollado un intelecto. Entonces, todo eso son heridas que quedan inquistadas en el alma. Y como para el alma el tiempo no existe, algo, imagínate, un acoso que tuviste de un compañero de colegio cuando tenías 6 años o 5 años y eso te generó un dolor o una indefensión, eso si no lo superas, sigue siendo una memoria activa. Y esa memoria está activa en el interior de tu inconsciente y en el interior de tu alma. Por eso hay mucho que sanar a lo largo de una vida. Cuando lo escucho, doctor Salvador, inmediatamente en la mente de uno vienen todos los recuerdos que uno, por lo menos en mi caso, uno ha vivido, ¿no? Y uno diría, ¿cómo influye? Eso que usted acaba de decir, uno es un niño, el niño tiene una característica y es que en medio de su inocencia también es cruel por la También. misma inocencia, ¿no? Entonces lo que hablamos El nosotros egoísmo, del, el egoísmo propio de supervivencia. claro, y ese bullying que se hace, ese maltrato que se hace, la burla hacia un compañero. Yo hoy cuando pienso en eso, yo digo, yo fui muy cruel en el colegio, que yo me divertía colocándole sobrenombres al que fuera. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo eso impacta la vida de nosotros? Y cuando ya estamos hablando de la época de niños, cuando ya somos adultos, hay cosas que nos preguntamos y muchas de esas preguntas no tienen respuesta. Oye, ¿por qué yo le tengo miedo a un perro? ¿Por qué yo le tengo miedo a enfrentar una situación? ¿Por qué esto me cuesta trabajo? El pedir el favor para mí o recibir ayuda para mí es una deshonra. Yo no necesito ayuda de nadie. O sea, hay tantas cosas que nos llevan a estados de sufrimiento y lo que más me encanta, que ha sido un encuentro bellísimo, es entender a través suyo, doctor Salvador, la respuesta está en el alma. La respuesta está en el alma porque el alma almacena todas esas memorias activas profundas que necesitamos sanar. Entonces, el problema es que el consciente se defiende enterrando en el subconsciente aquello que no puede procesar. ¿O aquello que Entonces, le genera dolor también? claro, ¿Sería? aquello que nos genera dolor. O sea, si tú tocas un pincho, automáticamente hay un reflejo de retirar el dolor. Pues el alma hace lo mismo, es decir, el alma no quiere sentir el dolor. Entonces, situaciones que te han producido dolor, como no has sabido, llamémosle, procesarlas, porque no tenías la capacidad cognitiva para Sí, procesarla, lo que hace es se entierran. Pero claro, tú cuando entierras algo, eso se pudre ahí, eso se está, y eso tiene una energía que ha sido comprimida hacia el inconsciente, ¿no? Entonces, eso, de una forma o de otra, mm, pugna por salir. Pero ¿cómo lo hace? En forma de emociones perturbadoras.
porque como no hay un conocimiento, porque el conocimiento está enterrado bajo capas de presión consciente que lo han enterrado en el subconsciente, lo que aflora es una emoción que no sabes describir. Entonces, la belleza del análisis es que te permite acceder a esas memorias de una forma sanadora, guiada por un analista que te permite aflorar. Y la gran belleza del análisis es que siempre va a un origen y siempre tiene relación con la memoria que quieres sacar. A ver, yo voy a hacer un símil para que lo podamos entender mejor. Es, en una hipnosis profunda, eso es como si tú te pones una escafandra y, digamos, buceas dentro del océano a ver qué sale. Puede salir algo que tenga relación o no con lo que te perturba. Pero el análisis de la conciencia es como situarte en la punta del iceberg, de un iceberg que sabemos que tiene 9 partes sumergidas y solo una parte aflorada. Entonces, lo que aflora es la emoción que te perturba. Y tú, a través de la emoción que te perturba, que es lo que aflora fuera del agua está el consciente y dentro del agua está el subconsciente, que es la parte, digamos, que a veces flota y a veces se hunde, y luego está todo el inconsciente, que son esas 9 décimas partes. Entonces, la belleza del análisis es que dan el clavo porque penetran directamente al foco, ¿comprendes? Entonces, Sí, desde lo alto puedes sí, penetrar al origen. sí. Y siempre, siempre, siempre hay una congruencia grande entre el origen de la perturbación y la perturbación que experimentes. Doctor Salvador, si pudiéramos proyectarnos los dos 100 años adelante, Ujú, estamos en el año, bueno, 2124. ujú. Sí. ¿Cómo cree usted que será la medicina dentro de 100 años? Con todo lo que se está descubriendo, con todas las miradas que están llegando, con las investigaciones de las cuales usted hace parte y que van cada vez descubriendo más, 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 más. O sea, ¿cómo siente que va a ser? ¿Será que un día en una facultad de medicina se va a hablar del alma, se va a hablar de todo esto que estamos los dos conversando acá? ¿Lo ve posible a futuro? Bueno, pues realmente todo va a depender del desarrollo de la conciencia humana. Es decir, si la ciencia sigue dejando de lado a la conciencia y sigue dejando de lado el concepto de que somos algo más que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, y la ciencia sigue por unos derroteros puramente físico-químicos, Sí. vamos a llegar a una sociedad parecida a la de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es decir, una sociedad muy tecnificada, donde si sientes dolor te dan una droga para eliminar el dolor, Sí. donde los seres humanos seremos marionetas en manos de 4 grandes farmacéuticas y empresas tecnológicas que tienen poder, y el ser humano va a ser una especie de, vamos a ser robots condicionados por medios y en los cuales no vamos a tener una toma de conciencia real. Pero yo espero que esto no sea así, sino que los seres humanos lleguemos a lo que se llama una masa crítica de personas conscientes. Y a través de esa masa crítica nos demos cuenta de que somos seres trascendentes. O sea, somos seres que tenemos un espíritu, un alma, una capacidad muy superior a la que es la mente, las emociones y el cuerpo físico, y que sea capaz de manejar esas herramientas, como son la mente, las emociones y el cuerpo físico, de una forma proactiva para toda la humanidad. En ese caso, lo que desarrollaremos es un nivel de conciencia que permita a la humanidad eliminar las guerras, eliminar gran parte del sufrimiento innecesario. A ver, la Sí. muerte seguirá existiendo porque, lógicamente, somos seres biológicos y todo ser Claro, biológico es la muerte perecedero. física, claro. Y si tú no quieres morir, pues tendrás que ser a base de injertos, de ponerte manos artificiales, cerebros. O sea, yo no creo que eso sea bueno, No, ¿no? Y yo eso tampoco. Sí. lo está haciendo el transhumanismo. Pero bueno, yo simplemente creo que todo va a depender del salto cuántico que suponga la masa crítica de seres conscientes. El ser consciente busca siempre el bien de la totalidad, no el bien de sí mismo, sino el bien del conjunto.
Y entonces, si somos capaces de desarrollar una conciencia planetaria, primero, ayudaremos a la Tierra a no degradarla. Conviviremos en armonía con la Tierra. Conviviremos en armonía con nosotros mismos porque somos seres conscientes de que tenemos una trascendencia y de que a nuestros convecinos, nuestros coetáneos, tenemos que darles el mejor servicio que puede dar una conciencia, que es el amor entre nosotros. Entonces, no lo sé, hay una barrera ahí muy crítica. Es Claro, difícil, es claro. difícil. Entiendo todo lo que hay atrás y por supuesto, pero estamos precisamente en ese momento de la historia, doctor Salvador. Yo vuelvo y digo lo que dije al inicio, cuando yo miré su hoja profesional, su registro, estamos ante un hombre que le ha dedicado toda la vida a estudiar, 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 especializaciones, doctorado dentro de la medicina, no que tenga el título de doctor como licenciado, no, Sí, doctorado dentro de la medicina es otro nivel mucho más alto, sí, ¿cierto? sí, Que es sí. superior. Y nos encontramos con un hombre que racional, como en algún momento de la entrevista, usted lo decía, una entrevista que le vi, decía, yo soy poco emocional, yo no Ujú, soy hombre de emociones. Eso es un indicador maravilloso en el sentido de ujú, que para poder comprenderlo hay un filtro que usted va procesando, pero ujú, una vez lo ha comprendido, la fuerza para poder manifestarlo y compartirlo es ujú. grandiosa, como lo ha hecho con nosotros hoy. Entonces, cuando yo miro su caso, doctor Salvador, a mí me alegra el alma y yo creo que toda la comunidad también, porque estamos dando un salto muy importante, muy importante. Quienes los médicos que lo escuchen, los psicólogos, las personas que están en el área de la formación académica y científica, yo los invito a que miren la hoja de vida del doctor Salvador, que no lo hablo desde, porque hemos visto una entrevista y hemos escuchado una entrevista grandiosa, con una fuerza Importantísimo. hermosa del amor, al mismo tiempo de la comprensión, al mismo tiempo de la ciencia, o sea, aquí hay algo grande que está pasando y me alegra mucho ser testigo en este tiempo, doctor Salvador, de eso que usted está haciendo en compañía de muchos colegas médicos y como usted bien lo dice, esto necesitamos que se expanda por el mundo entero, que en todos los países aparezca gente que diga, venga, doctor Salvador, yo quiero que Ujú, usted me explique lo que yo todavía no entiendo. ujú. Venga, Pues, aquí se lo puedo explicar. Y va a empezar pues a crecer ese porcentaje menor que al momento que va creciendo, la transformación del mundo cada vez es más posible. Pues así es, así es. Necesitamos personas que sean conscientes de sí mismas, que se den cuenta, que dejen de vivir en su mente, en sus emociones y en su cuerpo físico, que están ahí y que las necesitamos, para vivir dentro de la conciencia superior, que es la conciencia de uno mismo, ¿no? Que es la consciencia. Y de esa forma darse cuenta de que somos algo más que lo que aparentamos. Y a partir de ahí desarrollar una conciencia como especie, como seres humanos, mucho más afable con nosotros mismos, mucho más afable con el planeta donde vivimos, mucho más afable con el medio y sobre todo más abierta a otras realidades que están ahí, como es la permanencia de la conciencia después de la muerte, cosa que Claro. estamos estudiando también en experiencias cercanas a la muerte, Sí, como, bueno, cuando tú ves a una persona y la ves no solo como un ser físico que tiene mente y emociones, sino la ves como un alma, todo cambia. cambia, cambia la percepción, porque te das cuenta que Sí, detrás de esa persona hay un ser inefable, un ser con mayúsculas, ¿no? sí, Que está viviendo una experiencia en esta vida, sí. pero que tiene una trascendencia. Para mí hay una frase de Teilhard de Chardin que me gusta mucho y dice, no somos seres humanos en una aventura espiritual, somos seres espirituales en una aventura humana. Entonces, nuestra definición es ser seres espirituales, seres trascendentes. Sí, Y ahora mismo estamos viviendo temporalmente una especie de aventuras, como si uno va a un campamento. Bueno, pues la vida es como decir, bueno, ahora voy a un campamento de verano donde voy a experimentar, pues que sea, el meterme en el agua helada de un río, el tener problemas con un compañero o el quedarme solo una noche. Bueno, pues esto es como una experiencia, la vida es una experiencia del alma para sanar, curar, liberar aspectos que tiene que sí. sanar y que ha traído arrastrando en sí misma de otras vidas o de otras experiencias de esta propia vida. Sí.
Pues doctor Salvador, muchísimas gracias. O sea, Gracias. esta es su casa, Ujú. esta es su casa, bienvenido siempre. Esta comunidad, a nombre mío, en cabeza mío, le agradece todo lo que usted nos ha compartido hoy, el esfuerzo que ha hecho para poder estar. Sé que tuvo que correr de un lado para otro. Bueno, Sí. pero ese esfuerzo que usted hizo para poder acompañarnos hoy, que sabemos que fue con amor, no con algo más que amor, de querer acompañarnos, pues es demasiado bien recibido por esta comunidad que le da gracias. Lo están saludando desde muchas partes del mundo, desde España, desde Argentina, desde México, muchos comentarios donde le agradecen y al mismo tiempo, porque la comunidad a la que manda y yo hago caso, le están diciendo, aquí lo queremos otra vez, doctor Salvador, por favor, una horita de su tiempo, sabemos que su agenda es muy ocupada en medio de tantas cosas, pero lo que usted está haciendo hoy es sanando a través del alma de todos nosotros. Así como hace su trabajo físico, médico en el cuerpo, hoy ha hecho una sanación del alma a cientos y le puedo asegurar a miles de personas, porque esto llegará a miles de personas. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo compartido, gracias por todo lo que está haciendo y celebramos que esto haya sido así con un encuentro amoroso, científico, académico, con todo, porque hay gente que necesita explicaciones de alguien como usted y usted las ha dado hoy. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra confianza. Ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y un placer muy grande el compartir con vosotros y especialmente contigo, Cristian, este tiempo. Muchas Doctor gracias. Salvador, muy agradecidos, muchísimas gracias a toda la comunidad. Un inmenso abrazo, pero no nos podemos ir sin pedirles a todos ustedes, hagan la magia, hagamos la magia entre todos. La magia ya saben cuál es, dejar sus comentarios, sus me gustas, compartir en sus redes sociales, porque el algoritmo de YouTube entiende eso como de gran importancia, que lo que ustedes han visto hoy, que lo ha sido, de una importancia enorme, también puede ser de importancia para muchas personas más. Y eso lo hacemos entre todos. No es me gustas para el ego de nosotros, sino es me gustas para el algoritmo de YouTube que lo requiere para que permita que miles de personas más puedan ver esto que hoy ha sido fantástico, que ha sido enriquecedor, que ha sido, como lo dijo el doctor Salvador, liberador. Y cada vez que vamos eliminando el sufrimiento, vamos alcanzando ese camino hacia la paz, la tranquilidad, el amor y sobre todo vencer el miedo a todas esas creencias que nos han acompañado a lo largo del tiempo, doctor Salvador, que no han hecho más que seguir generando traumas. Además de los que ya vivimos, las creencias que ya tenemos a nivel social, generando traumas. Y es el momento de empezar a cambiarlo. A todos, muchísimas gracias. Me despido como siempre, recordándoles que por favor, jamás dejen de hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer